Hay personas que han vivido tanto dolor que uno se pregunta cómo siguen caminando. Personas que han perdido a sus seres más queridos, han tocado el fondo de la soledad y aún así no se han endurecido, no se volvieron cínicas, no se rindieron. Esta es la historia de un hombre así, alguien que no presume de su sabiduría, pero enseña con su silencio, que tiene millones y sin embargo puede viajar él solo en metro, que ha tocado la gloria del cine, pero llevaba en el pecho cicatrices que costaron cerrar. Esta es la historia de Keanu Reeves, y quizás también un poco la tuya, porque en su historia muchos de nosotros nos vemos reflejados. Antes de sumergirte en esta inspiradora biografía, te invito a que te suscribas a Mentis, la voz interior. Aquí tocamos el alma, una historia a la vez. Si alguna vez te sentiste roto, perdido o con ganas de empezar de nuevo, este canal es para ti. Acompáñanos en este viaje donde las heridas se transforman en fuerza y donde cada relato te recuerda que, aunque el mundo se caiga a pedazos, tú puedes volver a levantarte. Keanu Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Su madre, Patricia Taylor, era una diseñadora de vestuario inglesa. Su padre, Samuel Nowlin Reeves Jr., un geólogo hawaiano con ascendencia china, inglesa, portuguesa y hawaiana. Pero el lugar del nacimiento fue solo un punto de partida geográfico. Emocionalmente, Keanu nació en medio de la fragilidad de un hogar quebrado y la ausencia. Cuando Keanu tenía apenas 3 años, su padre abandonó a la familia. Lo que muchos niños tienen como algo natural, una figura paterna que los protege, los guía, los consuela. Para Keanu, fue un vacío constante, una ausencia silenciosa que creció con él como una sombra invisible. Ese abandono dejó heridas profundas, aunque Keanu rara vez hablaba de ello. Aprendió desde muy joven a no esperar nada de nadie. Aprendió que el amor a veces se esfuma sin razón, y que lo que queda es el eco de lo que nunca se dijo. Durante su infancia, su familia se mudó muchas veces. Australia, Nueva York, Canadá, país que él reconoce como su hogar. Su madre, aunque cariñosa, tuvo que enfrentarse sola a la vida, criando a Keanu y a su hermana Kim con esfuerzo y sacrificio. A lo largo de su infancia, vio pasar distintos padrastros, distintos entornos, distintos acentos. Cada mudanza, cada cambio de escuela, era una nueva oportunidad de sentirse fuera de lugar. Era un chico tímido, disléxico, con dificultad para leer y escribir, lo que lo hacía sentir inferior. Le costaba concentrarse, le costaba adaptarse. Pero lo que sí podía hacer era imaginar. El arte, el cine, el hockey y la música comenzaron a salvarlo de una realidad que le resultaba demasiado hostil. En el hielo, jugando hockey como portero, encontraba momentos de paz. El sonido de los patines sobre el hielo, el golpe del disco, el aire frío en el rostro. Todo eso lo conectaba con una especie de propósito primitivo. Decía que quería ser portero profesional. Todos pensaban que eso lo motivaba, pero quizás solo quería algo que no se le escapara entre las manos. Y entonces ocurrió algo inesperado. La actuación apareció en su vida. No como una ambición, sino como una grieta por donde podía escapar del peso de ser él mismo. Después de una infancia marcada por la ausencia de su padre, el vaivén de mudanzas y una dislexia que lo hizo sentirse lento e inferior en el colegio, Keanu encontró en el arte algo más que una vocación. Encontró un refugio. Cuando tenía apenas 15 años, su madre, Patricia, que trabajaba como diseñadora de vestuario en el mundo del espectáculo, lo introdujo, casi sin querer, en los bastidores del teatro. Y allí, entre luces tenues, telones pesados y voces ensayando monólogos, Keanu se fue enamorando del oficio de la actuación. No era un alumno brillante, pero en el escenario sucedía algo. La gente escuchaba. Las palabras fluían. Su timidez natural se transformaba en introspección. Y su mirada, que muchas veces evitaba los ojos de los demás, ahora se volvía magnética. A los 17 años, tomó una de las decisiones más difíciles. Abandonó la escuela. No encajaba, no podía seguir el ritmo, y sabía que no iba a encontrar su propósito en un aula. Así que comenzó a trabajar como asistente de producción, a leer guiones, a presentarse en pequeños castings. Recorrió Toronto como un fantasma con sueños. Su primer trabajo importante no fue en Hollywood, ni en Broadway,
ni en ninguna gran plataforma. Fue como actor de teatro en una producción estudiantil de Romeo y Julieta. A los 20 años, tomó su mochila, algo de ropa, su guitarra y unos cuantos dólares, y condujo su viejo Volvo hasta Los Ángeles. No tenía agente, no tenía casa, solo una idea: perseguir su sueño, acompañado por su padrastro Paul Aaron, quien era director de teatro y televisión. Fue él quien le consiguió sus primeras audiciones. Pero Hollywood no es amable con los desconocidos. Su energía no encajaba con el estándar ruidoso de los actores que vendían sonrisas falsas y discursos ensayados. Pero entonces apareció una oportunidad. Fue elegido para un pequeño papel en Youngblood, una película sobre hockey, el deporte que tanto amaba de niño. Y aunque el rol era menor, fue su entrada a la industria. A partir de allí, vinieron más participaciones, comerciales, telefilmes, cameos, pequeños pasos, pero firmes. Él no era un actor que pedía atención, era el que, en silencio, trabajaba el doble, que estudiaba cada escena como si fuera una confesión personal, que no actuaba para el reconocimiento, sino porque necesitaba contar algo de sí mismo en cada personaje. Con el tiempo, los directores comenzaron a notarlo. Había algo en su mirada, algo en la forma en que se detenía antes de hablar, en cómo podía decir más con un suspiro que otros con 1000 líneas de diálogo. Así llegó River's Edge, una película oscura, marginal, pero brutalmente honesta, donde interpretó a un joven atrapado entre la moral y la lealtad. Su actuación no pasó desapercibida. La crítica lo elogió. Pero Keanu no celebró, no fue a fiestas, no buscó nuevos contactos, solo respiró y volvió a lo suyo, seguir trabajando. Él sabía que aún no había llegado su momento, pero lo que no imaginaba era que la fama estaba a la vuelta de la esquina y que cambiaría todo, incluso aquello que juró no dejar atrás. A veces, la fama llega como un relámpago, un destello que parte la oscuridad y deja todo expuesto. Así le sucedió a Keanu Reeves. A finales de los años 80, mientras otros jóvenes actores se esforzaban por llamar la atención con escándalos, romances y declaraciones polémicas, Keanu caminaba por el sendero opuesto, silencioso, reservado, sin escándalos, sin postureos. Solo él, su trabajo y su profunda necesidad de mantenerse fiel a sí mismo. Y fue justamente esa honestidad lo que lo volvió diferente. La primera chispa llegó con la comedia Bill and Ted's Excellent Adventure, 1989. Una película absurda, ligera, con un humor algo infantil. Pero Keanu, en el papel del entrañable Ted, supo darle algo más que risas. Le dio humanidad. Detrás del chico distraído había ternura, inocencia, una especie de pureza que el público no pudo ignorar. De repente, su rostro estaba en todas partes. Pasó de ser ese actor canadiense a convertirse en un ícono juvenil. Lo invitaban a programas, lo perseguían fotógrafos, lo querían en todos los castings, pero Keanu no se deslumbró. No buscaba la celebridad. Seguía rechazando papeles que sentía vacíos. Después de Bill and Ted, llegaron papeles más serios: Parenthood, Dangerous Liaisons, My Own Private Idaho. Esta última, un proyecto que cambió todo. Bajo la dirección de Gus Van Sant, My Own Private Idaho fue una obra cruda, valiente, poética. Keanu interpretaba a un joven callejero que se prostituía para sobrevivir. Pero más allá del riesgo del papel, lo que conmovió al público fue la verdad con la que lo interpretó. Para preparar el personaje, Keanu vivió durante semanas en las calles, compartiendo techo con personas sin hogar. No como una pose, sino para entender el dolor desde adentro. Y allí, entre cartones y miradas perdidas, volvió a encontrarse con algo que siempre lo había acompañado: la soledad. Por esa actuación, comenzó a ser respetado como actor dramático. Los críticos, que antes lo veían como un rostro bonito, empezaron a hablar de su profundidad. Pero aún faltaba el salto. Y ese salto fue Speed, 1994. Una película de acción que, en principio, no tenía nada extraordinario. Un autobús, una bomba, una carrera contra el tiempo. Pero había algo diferente. Keanu no era el típico héroe musculoso, invencible, arrogante. No, era vulnerable. Era humano. En cada escena de Speed, veías el miedo en sus ojos, la urgencia, la duda, el deseo de salvar vidas.
no por gloria, sino porque le importaban los demás. Y eso conectó con millones. Speed fue un éxito global. Keanu pasó de promesa a estrella. Sandra Bullock, su coprotagonista, diría años después: Keanu hizo que todos quisiéramos a Jack, porque él no actuaba, él simplemente era. Pero incluso en la cima del éxito, Keanu siguió siendo Keanu. Se negó a participar en Speed 2, aunque le ofrecieron una fortuna. No creyó en el guión. No le parecía honesto con el personaje. Haber rechazado ese proyecto le trajo algunos detractores en Hollywood, que incluso inventaron rumores sobre él. Pero Keanu siguió su camino con convicción. También rechazó papeles en grandes blockbusters para participar en adaptaciones teatrales de Shakespeare. Porque para él, la actuación no era una industria, era un lenguaje del alma. Y fue precisamente esa autenticidad la que lo llevó a una oportunidad única: The Matrix. Una película que, en un inicio, muchos no entendieron. Demasiado compleja, demasiado filosófica, demasiado arriesgada. Pero Keanu, al leer el guión, supo que ese papel era para él. No por el traje negro, ni por las patadas voladoras, sino porque Neo era un hombre perdido, buscando su propósito. Igual que él, se entrenó durante meses, aprendió artes marciales, técnicas de armas, wirework. Se lesionó, se operó la columna y siguió adelante. Porque, como él mismo dijo, algunas historias merecen ser contadas con todo el cuerpo. El día del estreno fue una locura. Las salas se llenaban, las críticas eran eufóricas. The Matrix no solo revolucionó el cine, cambió la cultura, cambió la forma en que entendíamos la realidad. Y con ello, cambió la vida de Keanu. Ganó millones, recibió premios, se convirtió en leyenda. Pero lo más importante no fue lo que ganó, sino lo que dio. Mientras todos hablaban del éxito de The Matrix, Keanu firmaba cheques para los técnicos y especialistas que lo acompañaron. Regaló motos Harley Davidson a los dobles. Donó millones a hospitales. Fundó su propia organización contra el cáncer. Y lo hizo en silencio. Sin prensa, sin anuncios, porque la bondad real no necesita aplausos. Estaba en la cima del mundo, pero por dentro, algo se quebraba. Y lo peor estaba por llegar. Dicen que el dolor más insoportable no se grita, se vive en silencio. Se oculta detrás de una sonrisa educada, de una mirada amable, de una aparente calma. Mientras por dentro, el alma se derrumba. En la cúspide de su carrera, mientras el mundo entero hablaba de The Matrix, mientras los titulares celebraban a Keanu como un héroe del cine, él luchaba en privado contra un dolor que no se podía representar ni siquiera en pantalla. Todo comenzó en 1998. En una fiesta de Hollywood, una más, de esas llenas de rostros hermosos y conversaciones vacías, Keanu conoció a Jennifer Syme. No era una actriz famosa, ni una mujer que buscaba protagonismo. Era distinta, reservada, con una sensibilidad especial. Vestía con modestia y hablaba con sinceridad. En medio de un entorno donde todos fingían ser alguien, ella simplemente era. Keanu quedó cautivado. Lo dijo después. Fue como si el tiempo se detuviera, como si al verla, algo en mí reconociera a un alma afín. Fue amor real, rápido, honesto. Una conexión que parecía escrita por algo más grande. Jennifer también había vivido pérdidas. Ambos compartían un tipo de tristeza silenciosa que los unía sin palabras. Al poco tiempo comenzaron a vivir juntos. Keanu, que siempre fue austero consigo mismo, comenzó a derrochar detalles para ella. Le regaló un auto, una casa, y cuando Jennifer le dio la noticia, algo cambió para siempre. Iban a ser padres. Era 1999. Y por primera vez, Keanu dejó de correr. Pensó que tal vez, por fin, tenía un motivo para dejar atrás su soledad. Soñaban con una niña a la que llamarían Ava. Prepararon todo. Pintaron la habitación. Compraron ropa, juguetes, libros. Soñaban juntos con un futuro lleno de luz. Pero entonces, en diciembre, la llamada llegó. Keanu estaba en Londres, terminando compromisos. Jennifer lo llamó, entre sollozos, sin poder hablar. Él apenas entendía lo que decía. Solo supo que algo malo pasaba. Voló de inmediato a Los Ángeles. Y ahí, el mundo colapsó. Ava, su hija,
Había muerto en el vientre días antes del parto. La noticia fue un puñal directo al alma. Un dolor tan inmenso que ni el tiempo sabe cómo curarlo. Keanu enmudeció. No hubo declaraciones. No hubo entrevistas. Solo silencio. Jennifer cayó en una profunda depresión. Y aunque intentaron mantenerse juntos, el dolor era demasiado grande. Se amaban. Sí. Pero a veces el amor no alcanza para sostenerse cuando el vacío es tan insoportable. Decidieron separarse. No por falta de amor, sino por respeto al duelo de cada uno. Keanu donó todas las cosas del bebé. Cada prenda, cada objeto, cada recuerdo. Como un intento de proteger a Jennifer del tormento de ver lo que pudo haber sido. Y él simplemente desapareció. Se refugió en el trabajo. Filmó sin parar. Dormía en sets. Viajaba de un continente a otro, como si el cansancio físico pudiera adormecer el sufrimiento del alma. Hice todo lo posible por no pensar, diría años después. Fue en medio de esa oscuridad que ocurrió lo impensable. El 1 de abril del año 2001, Jennifer asistió a una fiesta organizada por Marilyn Manson. Bebió. No llevaba puesto el cinturón de seguridad. Su auto se estrelló contra un poste. Murió en el acto. Ese día, Keanu Reeves murió un poco por dentro. Enterró a Jennifer junto a Ava. Juntas, madre e hija. Una familia que solo pudo vivir en sueños, pero que él amaría por el resto de su vida. Durante los 18 años siguientes, Keanu no volvió a tener una relación seria. Ni escándalos, ni romances de portada. Solo su silencio, su moto y el recuerdo eterno de aquellas dos almas que marcaron su vida. El dolor no desaparece, dijo alguna vez. Solo cambia de forma. La gente cree que se supera, que se olvida. Pero no. Solo aprendes a vivir con él y sigues adelante. Y así lo hizo. En vez de caer en la amargura, eligió ser mejor, más generoso, más presente, más humano. Rechazó entrevistas donde le pedían hablar del tema. Nunca quiso explotar su tragedia. No necesitaba que el mundo sintiera lástima por él, porque el duelo, para él, era sagrado. Después de perderlo todo, su hija, su pareja, la ilusión de una familia, Keanu se quedó con lo único que no podía regalar: su soledad. Muchos en su situación se habrían rendido. Habrían buscado anestesia en la fama, en los excesos, en el olvido. Pero Keanu eligió un camino diferente. Uno más silencioso, más profundo, más difícil. Eligió buscar dentro de sí. Fue en esos años de oscuridad cuando el actor comenzó a acercarse de forma más comprometida al budismo. Una filosofía que ya le intrigaba desde joven, pero que ahora se convirtió en su refugio. Empezó a leer con obsesión. No los libros que hablaban de éxito, fama o motivación, sino textos antiguos, sabiduría ancestral. Lao Tse, Dogen, Shunryu Suzuki y las enseñanzas del Dalai Lama. En sus lecturas encontró algo que no ofrecía ningún contrato de Hollywood: paz interior. Una de sus frases más recordadas resume lo que comenzó a aprender: sé amable con los demás. Cada persona que ves está librando una batalla de la que no sabes nada. Esa compasión silenciosa empezó a marcar su forma de vivir. Mientras el mundo lo señalaba como una estrella del cine de acción, él se sumergía en la contemplación, la meditación y la búsqueda de un propósito más grande. Su hermana Kim, que seguía luchando contra la leucemia, se convirtió en otra guía espiritual para él. Siempre estuvo para mí, decía Keanu, y yo voy a estar para ella, toda la vida. Durante años, dejó de aceptar proyectos importantes para cuidar de ella. Incluso fundó una organización contra el cáncer, sin ponerle su nombre. Nunca quiso que el mundo supiera que destinó el 75% de sus ganancias de Matrix a la investigación contra la leucemia. Porque para Keanu, lo verdaderamente valioso nunca se grita. Se hace. En silencio. A la par, comenzó a escribir. En libretas, en servilletas, en hojas sueltas, versos, pensamientos, reflexiones. Frases como dagas, otras como susurros. Era su forma de expresar el duelo, la introspección, pero también su decisión de seguir caminando, incluso sin respuestas. Mientras muchos se aferraban a la velocidad del mundo, Keanu se movía lento, observaba, escuchaba,
Agradecía. Iba solo a los cafés, compartía cupcakes con extraños. Así nació el famoso meme de Sad Keanu, que tocó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Para muchos, esa imagen representaba la soledad, la tristeza y esa sensación de vacío que todos, en algún momento, hemos sentido. El Internet se encargó de convertirlo en un símbolo involuntario de la melancolía humana. Reddit incluso declaró el 15 de junio como el día para animar a Keanu Reeves. Pero años después, en una entrevista donde le preguntaron directamente sobre esa imagen, Keanu respondió con una sonrisa sincera y un tono juguetón. Solo estaba comiéndome un sándwich y pensando, dijo entre risas. No tenía idea de que esa foto daría la vuelta al mundo. Al enterarse de cuántas personas se sintieron identificadas, su reacción no fue de molestia, sino de asombro y calidez. Lo importante no es cuánto has sufrido. Lo importante es en quién te conviertes gracias a ese sufrimiento. Y eso fue lo que hizo Keanu. Se transformó. Mientras Hollywood seguía girando con su brillo superficial, él seguía siendo quien saluda al camarógrafo con un apretón de manos, quien se baja del metro con una sonrisa, quien dona en secreto, quien no necesita ser visto para existir. Keanu no se convirtió en leyenda por las películas, lo hizo por su forma de vivir, y así, entre motos, libros y silencios, fue encontrando su equilibrio. Sin prisa, sin necesidad de explicarle nada a nadie, con esa calma que solo se gana cuando ya lo has perdido todo. En el fondo, Keanu entendió algo que pocos en el mundo logran aceptar. No puedes controlar lo que la vida te quita, pero sí puedes elegir lo que haces con lo que te queda. Keanu se volvió uno de los actores más importantes y queridos del mundo. Incluso después de todo lo que había vivido a nivel emocional, fue como si el destino le tenía preparada una nueva franquicia de mucho éxito, una bala más en la recámara. Su nombre, John Wick. El proyecto era pequeño, un guión de acción que giraba en torno a un exasesino que decide vengar la muerte de su perro. A simple vista, una historia simple, casi absurda. Pero Keanu vio algo más. Vio una metáfora. Vio a un hombre que lo había perdido todo. Vio una oportunidad de hablarle al mundo a través de la violencia, sin decir una sola palabra. Y decidió apostar por ella. No fue solo un actor contratado. Fue parte activa del desarrollo creativo. Sugirió detalles, aportó matices. Y sobre todo, se comprometió como nunca antes. Durante 4 meses, entrenó artes marciales a diario. Manejo de armas, tácticas de combate cuerpo a cuerpo. No quería dobles. Quería que el dolor, la furia, el duelo de John Wick fueran auténticos. Yo no interpreto a John Wick. Yo he sido John Wick en mi vida. Ambos hemos perdido demasiado. Ambos tuvimos que aprender a seguir adelante con un agujero en el alma. Los directores del proyecto eran Chad Stahelski y David Leitch, 2 antiguos especialistas de acción que conocían a Keanu desde sus días en Matrix. De hecho, Chad había sido su doble en todas las escenas peligrosas. Esta vez, la vida los ponía al otro lado de la cámara, y juntos formaron una sinergia única. Entre los 3, construyeron un nuevo tipo de cine de acción. Estético, preciso, minimalista y brutal. En el rodaje, Keanu era siempre el primero en llegar y el último en irse. Repetía las coreografías hasta el agotamiento. Se caía, se levantaba. Volvía a disparar. Volvía a caer. En una escena, aprendió toda la secuencia de combate el mismo día de la filmación. Algo que los propios directores calificaron como casi imposible. Keanu es un animal de trabajo. Nunca se queja. Nunca se rinde. Es el tipo de persona que da todo, incluso cuando ya no tiene nada que dar. Chad Stahelski. El resultado fue explosivo. John Wick no solo fue un éxito de taquilla inesperado, fue un fenómeno cultural, una obra de acción elegante, estilizada y cruda, que devolvía a Keanu Reeves al lugar donde el mundo quería verlo, aunque él ya no lo necesitara. Pero algo más profundo sucedía detrás de cámaras. La historia del hombre que se retira del mundo para vivir en paz y es empujado de nuevo al infierno resonó en miles de personas. John Wick no es solo un asesino, es un viudo, un doliente, un hombre intentando reconstruirse desde las cenizas. Era Keanu, una vez más, contándonos su historia disfrazada de ficción. Y el público lo entendió. Los fans comenzaron a llamarlo el hombre más amable de Hollywood.
Circularon anécdotas de cómo cedía su asiento en el metro, donaba parte de sus ganancias a equipos técnicos, hablaba con humildad, firmaba autógrafos sin cansancio. Pero detrás del traje negro, la barba y la pistola, seguía estando el mismo Keanu que comía solo un cupcake en su cumpleaños. Solo que ahora, el mundo entero lo miraba. Y entonces, como si el universo finalmente le devolviera algo de todo lo que le había quitado, llegaron las secuelas. John Wick 2, 3, 4. Cada una más intensa, más elaborada, más profunda. Y con cada entrega, Keanu volvía a demostrarse y a demostrarnos que no hay edad para renacer, que no hay dolor que no pueda transformarse en fuerza, y que incluso los corazones más rotos pueden latir con más potencia que nunca. ¿Y qué pasa cuando ya lo perdiste todo? ¿Qué queda después del dolor? Cuando ni la fama, ni los millones, ni los aplausos logran llenar el vacío que deja la muerte o la soledad. Keanu Reeves encontró la respuesta en el silencio. Hoy en día, vive como un hombre que ha hecho las paces con sus heridas, no porque se hayan cerrado, sino porque aprendió a caminar con ellas. Vive lejos del ruido de Hollywood, en una casa modesta, sin excesos, sin escándalos. No tiene guardaespaldas, sale en metro, camina solo por la ciudad, se detiene a escuchar a quien lo saluda. A veces, parece más un monje errante que una estrella de cine. Durante años, rechazó comprar una mansión o coches lujosos. Decía que no le veía sentido, que las cosas no llenan los espacios que deja el alma rota. El dinero no significa nada para mí. He ganado lo suficiente para vivir durante siglos. Lo importante es lo que das, lo que compartes. Y Keanu comparte. Ha donado millones de dólares de forma anónima a hospitales, centros de investigación contra el cáncer, niños enfermos, fundaciones pequeñas que apenas sobrevivían. Tiene una fundación desde hace más de 2 décadas, que nunca lleva su nombre. Y ha financiado equipos médicos, tratamientos y becas sin pedir reconocimiento. No quiero asociar mi nombre a un acto de ayuda. Eso no es ayuda. Eso es marketing. También financió, en secreto, la rehabilitación completa de su hermana Kim, quien logró entrar en remisión tras años de lucha contra la leucemia. Incluso pospuso rodajes para estar con ella, porque cuando tu mundo se reduce a una cama de hospital, lo único que importa es estar cerca, estar presente. En el set de grabación, sigue siendo el mismo. Saluda uno por uno a todos los técnicos cada mañana. Comparte su comida. Pregunta por las familias. Se queda después del rodaje para agradecer personalmente a los camarógrafos, los asistentes de iluminación, los conductores, a todos. Cuando terminó The Matrix, regaló una Harley Davidson a cada uno de los dobles que trabajaron con él. Más de 12 motos. En John Wick, insistió en que el equipo de especialistas recibiera parte de su salario. Dicen que es imposible encontrar a alguien que tenga una mala palabra sobre Keanu Reeves, porque él no compite, no presume, no quiere demostrar nada. Su ego quedó enterrado hace años, junto a los fantasmas que lo marcaron. Su rostro todavía carga melancolía. Pero ya no es tristeza, es profundidad. Una calma extraña, la de quien ha visto la oscuridad más absoluta y eligió no convertirse en ella. También encontró un nuevo refugio, las motocicletas. Fundó la Arc Motorcycle Company, una empresa artesanal con su socio Gard Hollinger, dedicada a crear motos únicas, diseñadas para sentir cada vibración, cada curva, como si fuera una meditación sobre ruedas. Cuando manejo, el tiempo se detiene. Solo están el viento, el rugido del motor y el presente. Es mi forma de meditar. Pero quizá lo más sorprendente es que volvió a escribir poesía. Lanzó un libro llamado Ode to Happiness, lleno de frases sencillas, algo absurdas, profundamente humanas. Lo hizo junto a la artista Alexandra Grant, con quien más adelante se le vio compartir tiempo, exposiciones y viajes. Por primera vez, después de casi 2 décadas, volvió a sonreír al lado de alguien. Y aunque nunca lo ha confirmado públicamente, se nota en su mirada que hay algo allí, una paz distinta, una ternura que parecía extinta. Keanu no predica, no da discursos motivacionales, no necesita. Su vida es el mensaje, una prueba de que se puede tocar fondo una y otra vez, y seguir siendo íntegro, de que se puede llorar en silencio, y aún así sostener a otros, de que el éxito, cuando no tiene alma, es solo un eco vacío.
pero cuando lo habita la compasión, se convierte en legado. Hoy, cuando le preguntan si es feliz, no responde con palabras, responde con actos, con gestos, con silencio, porque a veces, quien más ha sufrido, es quien más tiene para dar. Keanu Reeves no es solo un actor, es un símbolo, un espejo en el que muchos, sin saberlo, se ven reflejados. Porque no necesitas haber perdido a una hija o a una pareja, ni haber crecido con abusos o pobreza para entender lo que él transmite. Solo necesitas haber sentido dolor, haber tenido días en los que no querías levantarte, haber caminado solo, cargando más preguntas que respuestas. La historia de Keanu no es solo un drama de Hollywood. Es una historia profundamente humana, una historia de resiliencia silenciosa, de heridas que no se exhiben, pero se transforman, de una vida que no fue perfecta, pero sí auténtica. Porque si algo ha demostrado Keanu, es que no necesitas gritar para ser fuerte. No necesitas tener una vida ruidosa para dejar una huella profunda. El dolor cambia, toma formas nuevas, a veces se calma, a veces arde, pero nunca se va del todo. Y sin embargo, seguimos aquí, caminando. Mientras muchos actores buscan fama, él ha buscado sentido. Mientras otros se convierten en personajes, él decidió convertirse en un ser humano completo, imperfecto, contradictorio, pero honesto. Ha rechazado proyectos millonarios, ha trabajado gratis para apoyar a otros, ha hecho películas pequeñas, solo por amor al arte. Y sobre todo, ha vivido con coherencia, con fidelidad a su propia brújula interior. En una industria que premia el ego, él eligió la humildad. En un mundo que aplaude lo superficial, él eligió lo profundo. Y en una vida marcada por el sufrimiento, él eligió no rendirse. Dicen que los verdaderos héroes no usan capa, que caminan entre nosotros sin alardes. Y tal vez Keanu Reeves sea uno de ellos. Porque mientras otros enseñan músculos, él enseña humanidad. Mientras otros dan discursos motivacionales, él simplemente actúa con compasión. Y su legado no se mide en premios. Se mide en respeto, en silencio, en la admiración de millones que, sin conocerlo, sienten que es uno de los suyos. Hoy, a sus más de 60 años, Keanu sigue actuando, sigue entrenando, sigue viviendo con los pies en la tierra y el alma en paz. Y quizás, eso sea lo más admirable. No que haya sobrevivido al dolor, sino que jamás dejó de ser bueno. Si hoy estás pasando por un momento oscuro, si sientes que el mundo te ha fallado, que las pérdidas son demasiado grandes, o que estás cansado de fingir que todo está bien, mira a Keanu, no por lo que logró, sino por lo que eligió ser, incluso cuando tenía razones para rendirse. Su historia no es la de un superhombre, es la de alguien como tú, como yo. Alguien que cayó muchas veces, pero decidió levantarse una más. Alguien que entendió que el dolor no desaparece, pero puede transformarse en luz para otros. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete a Mentis, porque aquí compartimos relatos que nos recuerdan lo que realmente importa: el coraje de ser humanos, el valor de seguir adelante, y la belleza de encontrar propósito en medio del caos. Gracias, Keanu, y gracias a ti por estar aquí.